Vamos a ir iniciando con este tema del día de hoy. Es el tema número 50 del temario de fase A, el origen del ego. Una conferencia sumamente interesante, pero también muy importante. Vamos a develar en esta conferencia, pues, el significado esotérico interno real de muchas cosas que por ahí hemos escuchado sobre lo que es el origen del hombre. Vamos a ver, por ejemplo, qué relación tiene con lo que es el origen del ego, pues esto de Adán, de Eva, de la caída del hombre, de la manzana, de la serpiente tentadora, y bueno, todo eso, todas esas historias que por ahí hemos escuchado, realmente, perdón, son historias que han pasado, que pasaron, son cosas que pasaron hace millones de años, el origen del ego, en tanto que el origen del hombre pues no es una cosa de hace unos cuantos miles, es algo que tiene pues un buen rato. Este planeta no es tan joven como incluso la ciencia oficial pues ahora mismo está descubriendo que no es tan joven como se creía, y lo mismo el hombre no es tan joven en este planeta como se cree. Entonces, digamos, estos procesos que se dieron, en los cuales se originó el ego, se fue transmitiendo de una generación a otra, incluso de una raza a otra, porque vamos a ver que esto se dio en otra raza, no en la que nos encontramos actualmente. Vamos a desglosar un poquito ese punto de las razas. Y eso pues pasó, digamos que vía oral, sí, en su mayor parte. Por ahí algunos escritos pues fueron pasando de una generación a otra, pero más que todo vía oral, y se usaban pues estas analogías. Siempre esas cosas superiores se presentan a la humanidad a través de fábulas, a través de parábolas, a través de representaciones con los cuales las personas transmiten a esa posteridad o a esa otra generación esos hechos, ¿sí? Para que queden grabados en esa memoria colectiva. Incluso si ustedes estudian lo que es el origen del hombre según las distintas culturas, muy distantes incluso unas de las otras, van a encontrar demasiadas similitudes, ¿sí? Increíbles similitudes. Ustedes van allá, no sé, al Popol Vuh, o van allá a cualquier lugar, por distante que sea, y por distinta que sea la cultura, van a encontrar un origen del hombre y van a encontrar muchos factores muy iguales. Pero por aquí me dice Patricia que se escucha muy lejos. Entonces, sí, déjenme verificar si es así, si puedo mejorar el audio de alguna manera. Si alguien más me puede confirmar si escucha bien, por favor. Vamos a ver por aquí. Por aquí tengo el audio como siempre. Entonces, déjenme acercar un poquito más el micrófono, a ver si extraes. Si alguien, por favor, me puede confirmar en los comentarios si se escucha bien o si se escucha muy bajo, o si, como dice Patricia, se escucha muy lejos. Bueno, dice Cristi que allá se escucha muy bien. Entonces, te recomendaría, Patricia, que verifiques tu dispositivo por si acaso es que está bajo el volumen o algo así. Porque la verdad aquí tengo la configuración de siempre. También Talía por aquí nos confirma que se escucha muy bien. Bueno, muchísimas gracias por confirmarme. Cualquier cosa estoy pendiente de los comentarios. Bueno, les decía, y bueno, una cordial bienvenida a todos los que se fueron conectando luego de que inicié con el preámbulo de la conferencia. De Gabriela también nos dice que escucha muy claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, les decía que vemos en todas las culturas un origen del hombre, por ejemplo, incluso una caída del hombre, y vemos muchísimas similitudes, y eso es por qué. Porque simplemente todas estas culturas, todas estas razas estuvieron transmitiendo una misma cosa. Claro, lo estuvieron transmitiendo con sus propias, con ese método propio en el cual usaron para legar, ¿sí? Esa sabiduría, eso que pasó a sus
a sus descendientes, ¿cierto? Y nosotros aquí en Occidente, lo más conocido que tenemos es, por ejemplo, lo que encontramos en la Biblia, la historia de Adán y Eva, la serpiente tentadora y bueno, todo eso. Y bueno, el día de hoy vamos a ver de qué se trata todo eso. Vamos a ver cuándo se originó eso que le llamamos el ego, incluso con qué propósito se originó eso que le llamamos el ego. Y bueno, de aprender esto, vamos entonces a comprender cuál es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Aunque durante estas 49 conferencias que hemos visto ya de fase A, pues hemos tratado de profundizar en la comprensión de la importancia de observarnos para autodescubrirnos, de que nosotros somos seres multidimensionales, sí, pero que estamos compuestos psicológicamente por un ego, por una personalidad, por una esencia, y que esa esencia se encuentra atrapada dentro de ese ego, y bueno, la importancia de trabajarlo y eliminarlo. Y bueno, de todo debemos saber su origen, es parte del autoconocimiento. ¿Dónde surgió eso que se le llama el ego? Entonces, ese es el objetivo de esta conferencia. Observemos los diferentes factores que participaron en el momento en el que se creó eso que le llamamos el ego. Pero para nosotros comprender todo esto de lo que es el ego, tenemos que irnos al origen mismo del hombre. Y tenemos que irnos entonces al origen mismo de la creación para que tengamos como un contexto, ¿cierto? Que tengamos como una base. Realmente este universo, nosotros todos, y lo hemos dicho ya varias veces, tenemos un origen divino. Sí, nosotros emanamos de eso que se le conoce como Dios, ese Dios inmanifestado, ese todo, esa fuente, ese sagrado sol absoluto, de donde todo lo que existe emergió y a donde absolutamente todo lo que existe en algún punto volverá. Nosotros somos chispas divinales. Chispas que fueron pues vomitadas, como se dice esotéricamente, ese sagrado sol absoluto, con el propósito de venir a esta manifestación física a desarrollar ese principio divinal. Todos nosotros tenemos un 3% de conciencia y vinimos con un 97% de inocencia, que es el cual vino a convertirse en conciencia. Conciencia es sabiduría, conciencia es virtud, conciencia es poder, conciencia es facultad, autodominio, inteligencia y el desarrollo de la vocación propia de nuestro ser. Entonces, ese 97% de esencia vino aquí a aprender a través de la experimentación. Entonces, todo lo que existe en un universo ha sido creado exactamente con el mismo objetivo, darle a esas chispas divinales el ambiente, los lugares, todo lo que esas chispas necesitan para hacer ese proceso de desarrollo, para que puedan lograr ese proceso de autoconocimiento. En este universo en el cual nosotros existen infinidad de universos en lo que es la creación. Y nosotros vivimos en un universo, de esa infinidad de universos. Y en este universo en el que nosotros existimos hay millones y millones y millones de galaxias, y cada una de esas galaxias contiene millones y millones y millones de sistemas solares. ¿Sí? Nuestra Vía Láctea, en la que está nuestro planetita, pues tiene millones de sistemas solares y nosotros estamos dentro de un sistema solar. Y aquí en este sistema solar, pues vemos que hay muchos planetas y cada uno de esas galaxias, esos sistemas solares, de esos planetas, se dieron con un solo propósito, que esas chispas se desarrollen. No hay vida solamente en este planeta, como muchas personas aún a estas alturas creen, sino que cada planeta existe para albergar vida, para darle, como les decía, un escenario a esas chispas divinales para que se desarrollen. Ahora, cada uno de esos planetas cumple una función muy específica dentro de ese proceso, porque cada uno de esos planetas es a la vez un ser vivo, ¿sí? Es a la vez un ser que está haciendo un proceso. Y cada planeta debe albergar en sí mismo, durante su proceso, 7 razas, ¿ok? Este planeta pues no es la excepción.
y han ya existido varias razas antes de esta en la que nosotros nos encontramos. Por ahí la primera raza dicen que se le conocía con el nombre de la raza polar, la segunda raza se le conocía como la raza protoplasmática, la tercera raza como la raza, espera, que le estoy ligando, a ver, no, la polar, la hiperbórea, sí, la tercera raza, la lemur, así era. La cuarta raza, entonces, la atlante. Y nuestra raza actual es la quinta raza, de esas 7 razas que va a albergar este planeta. Cada una de esas razas, pues, está compuesta o se desarrolla en ellas 7 subrazas, ¿ok? Y nosotros ahora mismo nos encontramos en la sexta subraza de esta quinta raza que se le conoce como la raza aria. O sea que ya tenemos, incluso cada una de esas razas toma un trecho bastante largo de tiempo, así del tiempo como lo conocemos nosotros, y las chispas agotan muchas de sus existencias y ahí van desarrollando pues todas esas experiencias que vinimos a buscar aquí, y todo eso se da pues con un mismo propósito. Nuestra raza, o sea, cada raza pues llega a un punto en el que culmina, ese punto en el que se le llama el final de una raza, que termina siempre bajo unos cataclismos, catástrofes, etcétera, para que se culmine esa raza y se dé entonces como el escenario para que surja una nueva raza con nuevas oportunidades para esas chispas. Nosotros ahora mismo nos encontramos en el proceso final de esta quinta raza, que es la raza aria, que valga también hacer notar que la quinta es la más degenerada del proceso de un planeta, es la más pesada, cómo nosotros mismos podemos vivenciar la degeneración y la pesadez que hay en esta raza. Y les decía que nos encontramos en la sexta subraza, porque la séptima subraza es ya digamos que lo que se, ¿cómo lo puede expresar? Lo que se rescata de esa raza para que sean los forjadores de la próxima raza. Entonces habrá un éxodo, como hay siempre al final de una raza, y eso que se rescate de esa raza, pues va a ser lo que habrá de ir, de llevar o de, sí, de desarrollar, ser los precursores de esa siguiente raza. Quienes estén trabajando sobre sí mismos, pues tienen ahí como la posibilidad de llegar a hacer esos que porque uno mismo es que se elige, uno mismo es que decide, voy a hacer un trabajo interior, quiero realmente desarrollarme, no quiero ir para donde va la gran mayoría de la humanidad, que es para involución una vez que se agoten las oportunidades, ¿no? Ya quiero desarrollar mi potencial divinal, ya quiero conocerme a mí mismo. Entonces, uno se autoelige y empieza a hacer un trabajo interior. Ahora hay un requisito que es el que lleguemos por lo menos a crear o a regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital, lo cual es hacer las primeras 2 iniciaciones de misterios mayores para que podamos ser parte de ese éxodo. Entonces, ese es el proceso que estamos pues enseñando aquí, a trabajar sobre sí mismos, prender ese fuego sagrado y bueno, hacer esas iniciaciones para que por lo menos alcancemos a ese éxodo, porque la verdad no es como que quede tiempo para mucho más, aunque el tiempo es bastante relativo. Así los seres van midiendo pues el anhelo que hay en las personas y por ejemplo ya ven que definitivamente ya nadie va a hacer nada más, pues esto lo recogen y ya se precipitan todos los acontecimientos que van a dar fin a esta raza. Sin embargo, mientras se encuentre un anhelo, mientras haya alguien que sinceramente quiera trabajar sobre sí mismo, pues se le va dando ahí como la oportunidad, se va alargando. Y bueno, ese es el objetivo de la creación y ahí vimos un poquito de las razas. Después de esta raza aria, pues todavía van a venir o se van a dar 2 razas más. Se dice que esas razas pues ya son más espirituales que las anteriores. Y bueno, una vez que se den las 7 razas, pues el planeta ya culmina su obra.
¿sí? El planeta pues va pasando por un proceso en el que muere, llamémosle así, y se convierte ese planeta pues en una luna y surge un nuevo planeta, una nueva Tierra donde se sigue ese proceso dándole las oportunidades a las chispas en la rueda del samsara. Lo que es, por ejemplo, ahora mismo la luna de este planeta, esa que vemos en las noches, es la antigua Tierra Luna, o sea que en algún momento pues también fue un planeta. Y asimismo, bueno, con todos los planetas que existen en este sistema solar. Y ese es el objetivo de la creación. Ahora vayámonos a directamente lo que es el origen del ego, entonces, en este planeta. Esas chispas se fueron desarrollando en este planeta, por ejemplo. No es el único planeta en que hemos habitado, segurísimo que no. Casi que nosotros todos somos unas chispas bastante viejas. Por eso, por la madurez de esa chispa, es que podemos venir a un planeta como este, categoría 4. Vamos a hablar también un poquito sobre eso. Y bueno, ahí nos tocó llegar a este planeta y fuimos haciendo un proceso de desarrollo por esas distintas razas, ¿ok? Entonces, lo que es la raza Lemur, que fue la tercera raza, a mediados de esa raza es donde se da aquello que se le conoce como el origen del ego. Eso se dio hace aproximadamente unos 18.5 millones de años atrás, donde se dio lo que era la separación de los sexos, porque antes que se diera esa separación de los sexos, los seres humanos habían venido, o las chispas, llamémosle así, porque hicieron procesos en los diferentes reinos de la naturaleza. Primero eran seres andróginos, o sea que tenían todas sus dos partes sexuales, su parte femenina y masculina integradas, sin órganos sexuales visibles, ¿sí? Y pues se reproducían a través de procesos como la gemación, luego fueron desarrollándose y ya empezaron a ser los seres humanos hermafroditas, es decir, que tenían sus partes masculinas y femeninas, las chispas, pero ya con órganos sexuales visibles, que es lo que pues, se le conoce como un hermafrodita. Ya cuando llegaron a este punto, pues ya había que avanzar y ya se necesitaba el sexo en colaboración. ¿Para qué? Para que las chispas pudieran subir, elevar su nivel de conciencia. Todo esto es un proceso preparatorio. La naturaleza ni la divinidad da saltos. Las chispas deben ir desarrollando unas ciertas capacidades, unas ciertas habilidades, un cierto dominio de los diferentes vehículos que le contienen e incluso también una cierta conciencia de sí mismos. Entonces, en este punto, esas chispas ya tenían, digamos que esa claridad para observar a esos seres autorrealizados que los dirigían, a los cuales se le conocían como los gurús, como los maestros, como los guías, que eran seres pues divinales desarrollados, ¿sí? Y ya se contrastaban con eso a lo que se le llama Dios, ¿sí? Ahí veían al Dios y decían, pero nosotros no somos como Dios, ¿verdad? Entonces ya veían cuando las chispas dan esas señales, es porque ya están listas para otro proceso en su propio desarrollo, en su propio proceso de evolución. Y bueno, se dio esa decisión de que se separaran los sexos, de que empezaran a nacer pues ya niños con órgano sexual masculino definido, niñas con órganos sexuales femeninos definidos. Eso es lo que o cuando la humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Eso que nosotros conocemos, esa historia que vemos por ahí de que Dios que creó esto y que creó aquello y que creó lo otro y que luego crea al hombre y que de la costilla del hombre saca a la mujer, realmente es una alegoría, es un simbolismo, es una representación de un proceso que tomó millones y millones y millones de años, en los cuales pues las chispas pues se fue dando ese proceso y fueron creados pues ya esos cuerpos masculinos y femeninos. Se dice que los cuerpos femeninos tomaron más tiempo en estar listos porque son cuerpos más complejos. Es un cuerpo que genera la vida.
¿sí? Entonces, ya cuando esos cuerpos femeninos estaban listos para albergar esas nuevas chispas, se dio esa división de sexos. Entonces, los hombres de esa raza, Lemur, ya a mitad Lemur en adelante, eran conocidos como Adanes y las mujeres eran conocidas como las Evas y ya estaban listos para empezar a practicar ese sexo en compañía. Ahora, todos nosotros tenemos en nuestro interior, y lo veíamos en la conferencia del jueves pasado, la dualidad, distintas partes del ser. Cuando se da ese desdoblamiento de nuestro ser, pues hay distintas partes. Está la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo, y bueno, se desdoblan en muchas otras partes dentro de nosotros. Esa fuerza del Hijo dentro de nosotros es el deseo, es el Lucifer. El Lucifer es realmente una parte de nuestro ser, es ese tentador que todos tenemos dentro. Entonces, cuando se dio este proceso, ese Lucifer interior de cada una de esas chispas aceptó ese reto de que se iba a practicar el sexo en compañía, porque para eso se necesitaba el deseo sexual. ¿Sí? Entonces les dijo ese Lucifer, ese deseo interior de cada ser humano, ese tentador, que si querían ser como dioses, tendrían que probar ese fruto nuevo que se les presentaba, que era el sexo compartido. Entonces se empezó a generar pues ese deseo sexual entre lo que es el hombre y lo que es la mujer. Pero desde el inicio lo que se practicaba era el suprasexo. Y ese sexo no se practicaba en cualquier lugar. No eran como que las parejas practicaban el sexo en su casa, sí, en sus camas, como se hace a estas alturas, ¿no? Realmente desde el principio el sexo era algo supremamente sagrado. Bueno, la verdad sigue siendo, lo que pasa es que los humanos lo hemos tergiversado tanto que se ha perdido el sentido, pero el sexo es el gran ritual sagrado. Incluso los rituales que se practican en las iglesias, que se practicaban desde siempre en los cultos y demás, eran mera representación del ritual real que es el sexo. Entonces, ese sexo se iba a practicar exclusivamente a los templos. Los templos se erigían pues para practicar magia sexual. Y para esas prácticas que empezaban a hacer esas chispas, pues se encomendaron a esos gurús, a estos maestros, para que las dirigieran. Entonces las chispas, los seres humanos ya en ese punto se dirigían a esos templos para practicar ese ritual sagrado cada cierto tiempo y tenían dos propósitos en particular esas prácticas sexuales. Uno, reproducir la especie para que, bueno, se diera la gestación. No es que se conocía la fornicación, sabían perfectamente los gurús y también esas chispas que solo se necesita un espermatozoide que fecunde al óvulo para que se dé la gestación. Por lo tanto, era absurdo, aunque a nosotros ya lo absurdo se nos ha hecho normal, botar toda esa millonada de espermatozoides, quemar toda esa energía creadora sexual para entonces disque ir a gestar un hijo. No, simplemente la Madre Divina particular de cada uno lograba que se diera ese proceso de gestación, dirigía el esperma más apto para que fuera y fecundara el óvulo y así se iba reproduciendo la especie. Pero también se iba a esos templos con la función también de acrecentar esa conciencia, de crear esos cuerpos existenciales del ser para que las chispas pudieran pues desarrollarse o desarrollar esa parte espiritual, tener pues todo ese dominio, toda esa presencia en las diferentes dimensiones, montar con todo eso que es la autorrealización, aunque ese proceso tenía unas limitantes. Cada chispa debería empezar a trabajar con los dos árboles. Dentro de nosotros están esos dos árboles, porque el jardín del Edén no es otra cosa que el sexo en nosotros. Entonces ahí es donde se encuentran esos dos árboles, el árbol de la vida
y el árbol de la sabiduría para la autorrealización, lo que también se le conoce como el árbol del bien y el mal. Entonces, en nuestra columna vertebral, hacia arriba, digamos que se desprende ese árbol que está hecho por nuestra columna vertebral con todas sus ramificaciones nerviosas. Es ese árbol en el cual se iban a ir condensando esa energía creadora sexual para la creación de esos cuerpos. Ahí encontramos ese mismo árbol sefirótico de la cábala. Ahí es donde están las distintas partes autoconscientes de nuestro ser. Ese es el árbol de la vida. Y el árbol de la sabiduría para la autorrealización era el que se extiende pues de la columna hacia abajo, que es donde se va condensando, donde se va adquiriendo toda esa, sí van adquiriendo todas esas comprensiones, toda esa energía que se rescataba, pero como les decía, bueno, y sabemos, todo eso que uno rescata del trabajo diario es lo que nosotros luego condensamos en nuestra columna vertebral. Pero allí no había ego, por lo tanto el avance era bastante limitado. Las chispas apenas podían aprender a través de lo que era la observación, más allá que de la experiencia directa, porque eran completamente inocentes, tenían apenas impulsos primarios, no tenían un ego en sí. Entonces, eso poco que lograban comprender, que lograban reflexionar, pues era lo que podían ir condensando en su columna vertebral. Y era un proceso, pues, obviamente lentos. Esos dos árboles que se encuentran en nuestro interior tienen raíces en común, comparten sus raíces el uno con el otro y están ahí mismo en nuestra columna vertebral. Y donde comparten sus raíces es ahí mismo, en lo que es el sexo. Ahora, en ese momento, y absolutamente nada es casualidad en este universo, no existe algo así como ese azar como nosotros lo comprendemos, pero bueno, se dio un evento azaroso, ¿sí? Que fue que en este planeta se estrelló un cometa, que se le conocía como el cometa Cóndor. Como resultado de esa colisión de mundos, entonces la corteza terrestre se desestabilizó, ¿ok? Y esa desestabilización de la corteza terrestre hizo que fuera casi insostenible la vida en esta tercera dimensión. O sea, se estaban muriendo en masas. Incluso se dice que para ese evento, para esa época, porque se extinguieron los dinosaurios en este planeta. Entonces, la vida no estaba siendo sostenible en el planeta. Como que se entremezclaba la cuarta con la tercera y bueno, era realmente un caos. Para solucionar esa situación que se dio en ese momento, se envió una comitiva sagrada a este planeta para que estudiaran el tema y vieran cómo se podía dar solución a eso. Entonces, lo que esa comitiva que estaba liderada por seres de alta jerarquía, entre ellos un archifísico y un archiquímico de nombre Loaisos y Sakaki, pues ellos decidieron, esa comitiva, que iban a instalar en todos los seres humanos eso que se le conoce como el órgano cundartiguador, que era una cola conectada pues a la columna vertebral de esos seres humanos para que se estabilizara la corteza terrestre. ¿Qué hacía esta cola? Que esa energía, porque todos los seres humanos somos como antenas, todos nosotros recibimos energía del macrocosmos y la condensamos para nuestras distintas funciones. Eso es lo que hacen nuestros chakras todo el tiempo, eso es lo que hacen nuestros centros, ¿verdad? Hay toda esa función compleja que tenemos dentro. Con esta cola, lo que iba a hacer es que parte de esa energía se condensara negativamente, es decir, que fuera hacia abajo y que con ella se alimentara al planeta para que le diera al planeta pues una estabilidad física. La energía condensada pues materializa, ¿sí? Se cristaliza de una forma material. Y bueno, esa era la función de ese órgano cundartiguador. Ahora, se aprovechó esta situación azarosa, como decía, para ahí mismo determinar el grado de sabiduría para este planeta. Se determinó que el grado de sabiduría para el planeta sería de 4. O sea, que este sería un planeta en el cual se podrían gestar cristos o maestros. Es decir, que las chispas
que se autorrealizaran en este planeta iban a tener, por el nivel de degeneración que se iba a gestar en este planeta, iban a poder levantarse hasta ese muy elevado nivel de sabiduría. Llegar a un nivel de Cristos o maestros no es poca cosa. O sea, las chispas iban a poder llegar al nivel de esos gurús que las estaban dirigiendo. Y para eso se dejó ese órgano convertidor instalado en esas chispas 3 días y medio de más. Esos 3 días y medio no son días de 24 horas, como los que nosotros conocemos, sino que se refieren a niveles de conciencia, o sea, hasta que las chispas llegaran a un cierto nivel de conciencia. Ese proceso tomó, quién sabe, cientos, miles o millones de años. Pero, ¿qué pasó? Que los niños empezaron a nacer con esta colita, todos tenían colita, incluso ese coxis que nosotros tenemos, si notan, la columna vertebral de nosotros tiene ahí como una hendidura salida. Ese coxis es realmente el remanente de lo que fue una cola, que antes todos tuvimos cola físicamente. Seguimos teniendo la cola astralmente, pero físicamente no, ¿ok? Entonces, ¿para qué se usaba esta cola? Porque no es la primera vez que se ponía cola en los seres humanos. Esto se había hecho en otros planetas con ese mismo propósito de dictaminar el nivel de sabiduría de ese planeta. Entonces, digamos que un planeta que iba a llegar a un nivel 1, no sé, lo dejaban por ahí un día, la cola. Si iba a ser un planeta a nivel 2, pues dejaban la cola 2 días, así, no sé. Y aquí se decidió dejar 3 días y medio de más para que el planeta fuera nivel 4. Eso iba a determinar el nivel del mal para el árbol de la sabiduría. Recordemos que el árbol de la sabiduría de nuestra columna vertebral se extiende de la columna hacia abajo. Entonces eso le dio como esa forma física, material, energética a ese árbol de la sabiduría. Allí se iba a condensar pues toda la experiencia en esa cola durante esos 3 días y medio. Pero esa cola del convertidor originó en el planeta una marea astral, o lo que se le conoce como una onda lujuriosa. Entonces, como que se le exacerbó a los seres humanos ese deseo sexual por esa cola. Esa cola del convertidor es lo que también se le conoce como aquella serpiente tentadora del Edén, que tentó a las personas para que cayeran, ¿sí? Para que desobedecieran. Pues es esa misma cola. Y esa marea astral, esa onda lujuriosa, desequilibró a todos los seres humanos, llevándolos a tener como esa necesidad desesperada de sexo. Entonces ya no se esperaban a irse en eso que se le llamaba la luna de miel hasta los templos para ya practicar esa magia sexual dirigida por esos gurús, esos maestros, sino que pues ya practicaban en sus casas las parejas y sin dirección. Y con este deseo sexual exacerbado, pues, ¿qué pasó? Se llegó a la desobediencia, se llegó a la fornicación. Ese fue el real pecado original, que se representa con que se comieron la manzana del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Se lo comieron. Entonces esa manzanita realmente representa pues la manzana representa ese útero femenino. Ustedes ven una manzana cortada y ven la misma forma del útero femenino. Ese fue el error que nos hizo caer de nuestro estado original, llegar a derramar esa energía creadora sexual fuera de la ánfora, fuera de pues de nuestro templo. Y como resultado de eso fuimos expulsados del paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso son las dimensiones superiores en las cuales conscientivamente estos seres humanos existían. Y nuestra chispa, nosotros tenemos que saber, importante a ver si lo logramos comprender, que todas las dimensiones se encuentran dentro de nosotros. Sí, en nuestra columna vertebral están todas las dimensiones, los niveles de conciencia se miden también en nuestra columna vertebral. Nuestra esencia está ahora mismo en la tercera dimensión y bueno, toda la que está repartida entre las dimensiones inferiores o el ego
Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, trabajando sobre nosotros mismos, que estamos haciendo ese proceso de regreso, nosotros vamos condensando energía en nuestra columna vertebral, creando esos cuerpos, que son esos vehículos que nos permiten entonces movernos en esas dimensiones superiores en las que antes existíamos, de donde nosotros caímos, de ese paraíso. Entonces nosotros fuimos expulsados y caímos a este bajo nivel de conciencia, a este nivel de conciencia tridimensional en el que nos encontramos ahora. Antiguamente esos seres humanos tenían despiertas muchísimas facultades. Ellos podían percibir las cosas del cosmos. O sea, los ojos que nosotros tenemos ahora tienen una visión terriblemente limitada. No podemos ver más allá de unos cuantos metros. Incluso cuando se van también degenerando, nos da una miopía, un astigmatismo y todavía menos podemos ver. Los seres humanos a esas alturas podían ver las cosas que pasaban en las estrellas, en los astros, en los distintos planetas, porque tenían facultades, tenían un oído mágico, o sea, sí, le llamamos ahora mismo oído mágico, esa capacidad de escuchar y comprender ondas, frecuencias, vibraciones, los sonidos celestes, todo eso se perdió con la caída. Tenían también muchísimas facultades divinales que también se perdieron con esa caída que se dio a causa de la fornicación. Y caímos en ese estado degenerado en el que ahora estamos. Porque se dio la fornicación, se creó en los seres humanos la segunda naturaleza. Entonces está esa naturaleza divinal, que es nuestra real naturaleza, y gracias a la fornicación se creó nuestra naturaleza egoica, porque justo allí fue donde el ego empezó a desarrollarse. Recordemos que nuestra energía sexual es creadora. Mientras la energía esté adentro de nosotros, si la dirijamos hacia arriba, vamos a estar creando cosas superiores. Pero en el momento en el que esa energía sale, se expulsa por la fornicación fuera de nuestro cuerpo, esa energía empieza a crear cosas invertidas. Entonces, eso que antes en nosotros eran virtudes, facultades, fuerzas, poderes, se invirtió. Y entonces se fueron creando los egos, los yoes, los efectos psicológicos. Contrario a lo que era la castidad, se creó la lujuria. Contrario a lo que era la paciencia, la gentileza, el amor, pues se creó la ira. Contrario a lo que era la diligencia, se creó la pereza. Contrario a lo que era esa humildad, se creó el orgullo, y así sucesivamente se fue perdiendo todo ese poder y nos fuimos volviendo seres muy débiles, contrario a lo que era esa honestidad y también esa capacidad o ese equilibrio. Se fue creando pues esa avaricia, esa necesidad de acumular, esos deseos desequilibrados. O sea, se perdió también conexión con lo que era nuestra parte divinal y caímos. Es importante observar, o sea, tener en cuenta que esto no fue un proceso, digamos que repentino. Las chispas hasta ese momento eran inocentes, no conocían el mal y fueron desarrollando estos yoes, estos defectos psicológicos paulatinamente y se fueron volviendo muy, muy perversas. Recordemos que esta cola del cundartiguador se dejó un tiempo específico para que esas chispas llegaran hasta donde tenían que llegar. Por eso decía que aunque este hecho del cometa Cóndor y toda esa catástrofe que pasó y lo del órgano cundartiguador fue, o se dice que fue, pues un suceso inesperado y no deseado, no grato, pues la verdad es que dotó a esas chispas con una oportunidad para poder desarrollarse como dioses, como seres superiores, porque como se creó ese ego, entonces el 97% de esa esencia que era inocente, pues quedó atrapada dentro de todas esas formas negativas de ser. Los seres humanos se fueron volviendo terriblemente perversos por todos esos yoes, pero ahí está esa materia prima. Esa chispa que era inocencia, en ese ego empezó a hacer un curso, una maestría. Nosotros vinimos a buscar aquí una experiencia en particular. Porque un ser autorrealizado es un ser despierto, es un ser que conoce el bien y el mal.
y está más allá del bien y el mal. Un ser autorrealizado, un Dios es alguien que ya ha pasado por esos procesos. Por esa razón puede servir y amar y que ayudar. Porque conoce, porque tiene el conocimiento del mal, no porque lo vio, no porque por ahí existen muchos planetas que no tienen ego, muchos planetas que tienen un ego muy primario y sus seres son muy superiores a nosotros. Y esos seres vienen, nos ven, nos visitan, ven las cosas que nosotros hacemos y no nos comprenden. Dicen, es que no es posible comprender porque se matan entre ellos. ¿Cómo teniendo una valiosa energía la sacan fuera del cuerpo? O sea, no puedo entender cómo si el planeta es de todos y todos son uno, ellos se creen individuales y acaparan las cosas para uno solo, dejando a esos otros hermanos que son como que tú digas yo mismo en otro nivel de conciencia, morirse de hambre o que pase tantas vicisitudes. No lo comprenden. ¿Por qué no lo pueden comprender? Porque no han tenido la experiencia, o sea, nos observan y más o menos pueden como que captarnos la idea, pero no lo comprenden como lo comprende, por ejemplo, un ser, como lo comprende un maestro Jesús, como lo comprende un Buda, como lo comprende un Krishna, como lo comprende un Quetzalcóatl, que son seres que han vivido esta experiencia y saben y tienen la sabiduría y comprenden y han sacado de ahí pues toda esa luz y toda esa conciencia que obviamente los ha convertido en seres superiores. Entonces, como les decía, para todas las chispas, esta es una escuela muy dura, sí, una escuela muy terrible porque el ego que se desarrolló aquí a partir de eso es muy pesado, pero a la vez es una oportunidad para poder alcanzar niveles muy elevados de conciencia. Tenemos que sí tener en cuenta que a partir de allí los seres humanos nos fuimos volviendo muy perversos, nos quedamos hipnotizados y fascinados con todo lo que era el mal, con todo el placer que ese ego nos entregaba, fascinamos con lo que era la fornicación. Eso que es la fornicación al principio es un dolor. Incluso quien recuerda su primera fornicación lo puede recordar como un dolor. Pero vemos cómo ese dolor se va convirtiendo en un placer. Cómo nos amañamos incluso ese placer que nos mata. Porque cada vez que uno fornica, literalmente uno se está matando a sí mismo, uno está sacando la vida de su cuerpo. Pero ese placer de autodestruirnos se nos va haciendo como un vicio. Y eso fue lo que pasó con la humanidad, al punto donde ya no les interesaba la autorrealización del ser. Y perdieron tanto la conexión con lo divinal que el sentido de su existencia también se les fue como difuminando. Ya no había como una razón para existir y los seres humanos llegaron a un punto en el que empezaron a suicidarse. Se empezaban a suicidar hasta en masa porque no le encontraban ya sentido a la existencia. Cuando se llegó a ese punto, que era que ya habían pasado esos 3 días y medio, esotéricamente hablando, entonces esa comitiva sagrada regresó al planeta ya a quitar ese órgano cundartiguador. Pues ya había logrado sus objetivos, pero el planeta quedó en el más absoluto materialismo. Los seres humanos estaban fascinados con la personalidad, con las cosas de la personalidad, con las cosas materiales, habían perdido, porque les digo, esto no es una cosa que pasó de un día para otro. Aquí estamos hablando de muchos miles y tal vez millones de años, mucho tiempo. Y perdieron ese sentido de lo divinal, de lo superior, y quedaron así, hipnotizados con la vida, con la corta existencia, creyendo que lo importante era acumular, que lo importante era sentir placer, ¿ok? Los seres humanos se acostumbraron a fornicar todo el tiempo, ya lo hacían y lo seguimos haciendo por deporte, porque nos fascinamos con ello, y la verdad es que podemos ver los resultados. Hasta ahora preferimos vivir como animales, o sea, perdimos todo eso que nos humanizaba y nos divinizaba y nos convertimos en bestias, ¿sí? Y preferimos vivir como animales, autorrealizarnos. Por ahí se nos habla, por aquí se nos habla de la autorrealización. Los que hemos comprendido esto que estamos hablando aquí, lo que no hemos dejado esto simplemente en la teoría,
sino que nos hemos puesto a investigarlo internamente, a corroborar, a ver la realidad de todo esto que se está hablando aquí y hemos comprendido la necesidad de hacer un proceso de regreso, de regeneración, que hay una capacidad de autorrealización, que hay posibilidades latentes en todos los seres humanos, que hay un trabajo que hacer para despertarlas, pues empezamos a compartir este conocimiento con toda la humanidad, a decirle a las personas que todos somos dioses en potencia, que tenemos unas posibilidades que el hecho de vivir en este planeta nos da, que tenemos un ego que hay que comprenderlo, que hay que eliminarlo, que de ahí va a salir la luz, que de ahí va a salir todo eso que necesitamos y las personas en su gran mayoría no les interesa, no quieren salir de la fascinación de la personalidad porque pues quedaron muy hipnotizadas ahí y muy pocas personas realmente se interesan por hacer un trabajo de regreso. Fíjense que hay otros procesos que por ahí también los escuchamos y que también curiosamente están presentes en casi que todas las culturas que van muy relacionados con todo esto que pasó aquí. Porque a veces escuchamos hablar de aquello del diluvio universal y que pues el mundo se ahogó en agua. Y aunque ciertamente hay una relación con el fin de la raza Atlante, esa diluvio universal realmente hace referencia a lo que fue la fornicación colectiva. Las aguas, esotéricamente, internamente, es nuestra energía creadora sexual. Y todos los seres humanos nos dedicamos a sacar esas aguas de nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Por eso se dio internamente en cada ser humano eso que se le llama el diluvio universal. Todavía hasta ahora sigue lloviendo internamente. Incluso cuando la persona empieza a trabajar para lograr la castidad, que empieza a eliminar esos defectos psicológicos fornicarios, que deja de derramar esas aguas, que empieza a hacer ese trabajo para prender el fuego sagrado, entonces internamente tiene esas experiencias en las cuales deja de llover, que hasta se lo dicen a uno internamente, mira, ya dejó de llover, ¿te diste cuenta? Y no, la persona ve que deja de llover, que se empieza a hacer tierra seca. Para que se pueda prender ese fuego sagrado. Entonces, toda esa alegoría del diluvio universal estaba relacionada con esa fornicación colectiva. La mente humana se volvió animal por el deseo. Y todos esos yoes que nosotros creamos son animalescos, incluso podemos ver sus representaciones en el astral. Podemos ver, por ejemplo, ese toro que es nuestra ira, podemos ver ese mico que es nuestro yo masturbador, podemos ver ese pavo real que es nuestro orgullo, podemos ver esas cucarachas que son nuestros yoes prostitutas, podemos ver esos pollos que son nuestros yoes del miedo. Realmente esos animales internamente representan a nuestros yoes. ¿Y qué se hizo en el momento cuando estaba esa fornicación colectiva? Que todos esos yoes que íbamos creando fueron llevados en parejas al arca de Noé. El arca de Noé es nuestra envoltura seminal y es a través del arca de Noé que vamos a rescatar todo eso que quedó atrapado allí dentro de esos animales, dentro de esos defectos psicológicos. El arca de Noé está, pues, es la palabra relacionada con el arcano. El gran arcano es realmente ese sexo que las personas olvidaron, que quedó ahí ya como un gran secreto, porque era el secreto para regresar. Fíjense que cuando se da la caída del hombre, pues está ese árbol de la vida. Y los dioses saben que si el hombre caído va y participa, come del fruto del árbol de la vida, pues entonces va a ser un caos, porque iban a ser unos dioses degenerados, o sea, iban a tener facultades, fuerzas, poderes y demás, pero llenos de ego. Entonces, por esa razón se vela la entrada al árbol de la vida. Y ven que se ponen esos dos querubines con espadas de fuego que no dejaban entrar al hombre al jardín del Edén. Bueno, toda esa alegoría tiene que ver con eso que sucedió internamente. Todos los yoes fueron ahí encerrados en la envoltura seminal y ese acceso para subir, para trabajar con ese árbol de la vida, quedó cerrado. Y ahora para nosotros volver a ascender esos niveles de conciencia, tenemos que empezar a hacer un trabajo de eliminar esos defectos psicológicos, de empezar a hacer el trabajo para limpiarnos, de prender ese fuego sagrado para que entonces nos den ese permiso de volver a subir en los niveles de conciencia hasta llegar a ese paraíso, o sea, de consumir ese árbol de
el fruto de ese árbol de la vida. Pero toda la materia prima se encuentra en nuestra energía creadora del Espíritu Santo. De allí es donde va a salir la sabiduría o la luz, ¿sí? Y el amor o el fuego cuando nosotros lleguemos a ese punto, como estamos ahora, en que nos den el conocimiento y aprendamos a morir en sí mismos. Entonces, cuando aprendemos a morir, empezamos a autoobservarnos y a eliminar todas esas formas animalescas de nuestro interior. Empezamos a eliminar todos esos defectos psicológicos. Empezamos a extraer de cada uno de ellos ese principio anímico, ese porcentaje de esencia que estaba allí atrapado, como les decía, haciendo un proceso de aprendizaje. ¿Sí? De toda esa energía que ese defecto atrapó a lo largo de todas las existencias en que se manifestó, es de donde va a salir esa materia prima para entonces construir esos cuerpos existenciales del ser mientras desarrollamos ese árbol de la vida, es decir, mientras hacemos todas esas iniciaciones. Entonces ahí vamos comprendiendo que si la salida se dio por el sexo, el regreso al paraíso pues debe hacerse también por el sexo. Y ahí también comprendemos por qué esos dos árboles comparten raíces, y esas raíces es ese arcano o esa transmutación sexual, porque del árbol de la sabiduría sacamos esa sabiduría, esas esencias, esa energía, y entonces las vamos condensando en el árbol de la vida, que es el mismo árbol de la Navidad. Sí, ese árbol de la Navidad es nuestra misma columna vertebral, y todos esos bombillitos y todos esos adornos y todos esos, ¿cómo le llaman? Todos esos regalos y todo eso que tiene el árbol de Navidad, son todas esas conciencias, todas esas virtudes, fuerzas, facultades, poderes que vamos desarrollando a medida que vamos haciendo esas iniciaciones, y eso lo hacemos con el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Con esos 3 factores es que vamos a sacar todos esos secretos del arca. Entonces, ese es el origen del ego. Y ahora que tenemos ese conocimiento, que nos toca comprender, o a eso nos lleva a esto, a comprender que estamos degenerados y cómo fue que nos vinimos degenerando, con qué propósito nos degeneramos también, porque es importante saber eso para no caer en victimismo, pobrecito yo, y mira cuánto he sufrido, y las divinidades no me han salvado. No, todo esto tiene un propósito. Nosotros somos chispas eternas, y esto que ha pasado es un pestañear en la existencia cósmica, y estamos en este pestañear y debemos sacarle el provecho. Entonces, para nosotros hacer eso tenemos, como les decía, que comprender que estamos degenerados y que ahora tenemos que empezar un proceso de regeneración. O sea, ahora vamos a reandar el camino, vamos a tomar el camino de regreso. O sea, vinimos bajando, llegó un punto en el que decimos, espera, ya he bajado demasiado, si bajo más no voy a poder levantarme. Nos dan el conocimiento de los 3 factores, entonces debemos empezar a voltear la cara y coger el camino de regreso. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es comprender ese hipnotismo en que nos encontramos. Ese hipnotismo en el cual caímos, en el que nos hemos convencido de que esto material es lo real, que este cuerpo físico es lo que nosotros somos, que esta personalidad con este nombre, con este apellido, con estos intereses, con esta profesión, con estos gustos, es lo que nosotros somos, y que sus objetivos de esa personalidad son el objetivo de la existencia. Así está toda la humanidad fascinada y creen que el objetivo de la existencia es hacerse ricos o tener fama o tener una bonita familia o no sé, llegar y construir una casa allá en tal lugar o tener tal carro o lograr tener tal teléfono o viajar a tantos lugares o darse tantos gustos. Esa es la fascinación, ese es el hipnotismo en el que nos encontramos. ¿Qué nos impide ese hipnotismo? Recordar nuestro verdadero ser, recordar nuestra esencia divinal, recordar el propósito que nos trajo aquí. ¿Qué es realmente lo que vinimos a hacer aquí? Vinimos a vivir una vida y otra, olvidados de sí mismos, teniendo en cada uno un nuevo nombre, una nueva... un nuevo apellido, unos nuevos intereses y volver a seguir en la misma rueda. No, vinimos a sacar de toda esa experiencia la sabiduría, la luz, y a desarrollar eso que es lo real.
Vinimos a elevarnos en niveles de conciencia mucho más elevados del que siempre hemos tenido. Vinimos a desarrollar nuestra parte divinal y llegar a ser como dioses. Estamos en un planeta como este, para llegar a convertirnos en Cristos o maestros. Entonces seguimos ahí procurando likes. Seguimos por ahí procurando aprobación de tal o cual persona. Seguimos creyendo que la vida es sobrevivir uno y otro día, andar atrás del dinerito para acabar el mes y que esa es la existencia, sobrevivir. No, nosotros somos seres con un potencial infinito, pero para comprenderlo hay que salir de ese hipnotismo. Y para comprender la urgencia de ese trabajo interior y para comprender la maravillosa oportunidad que entre manos tenemos cuando recibimos este conocimiento, necesitamos salir de ese hipnotismo en el que nos encontramos. Hay que reflexionar, hay que practicar para salir de ese hipnotismo, ¿sí? Si no, estaremos aquí coqueteando con este conocimiento, simpatizando con ese conocimiento y dejándonos tragar nuevamente por la vida. Y no dedicándole nuestra existencia, la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior sobre nosotros mismos. Si no salimos de ese hipnotismo, no vamos a poder crear un centro de gravedad permanente en torno a nuestra conciencia, a nuestro trabajo interior, al propósito de nuestra existencia. Entonces, esas cosas de la personalidad son secundarias y a veces hasta terciarias. Hay responsabilidades que nosotros tenemos y bueno, están ahí y debemos de cumplir con ellas sabiendo mantener esa claridad de lo que son los deberes y los derechos, ¿sí? Pero la meta principal de nuestra existencia es la autorrealización íntima de nuestro ser, es conocernos a nosotros mismos. A eso le tenemos que dedicar nuestra existencia, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, salir de ese hipnotismo. Lo segundo es comprender el valor de la energía creadora sexual y el valor del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Pues eso, como todo, se ha tergiversado y se cree que matrimonio es que uno vaya a un juzgado civil o que uno vaya a una iglesia y que por ahí dictaminen que sí son marido y mujer. Ya, ese es el matrimonio. Y que va a durar hasta que nos divorciemos. Y no, realmente la palabra matrimonio significa unión con la matriz. O sea que cada vez que se da una unión entre el órgano sexual masculino del hombre y el órgano sexual femenino de la mujer, valga la redundancia, se da un matrimonio. Eso es un matrimonio. Y no hay sino dos tipos de matrimonio. Los que se hacen con propósito de fornicar, que es lo que hace pues la humanidad casi que en su totalidad, que buscan únicamente el placer y la diversión, que buscan solamente ese goce animal sin ningún tipo de anhelo trascendente. Y existe el otro matrimonio, que es en el que uno se compromete con el Espíritu Santo, con su Madre Divina, con su energía creadora sexual, a no fornicar jamás, para unirse con esa pareja sexualmente, una pareja estable, que no es que la vamos a estar cambiando porque si no es adulterio, obviamente, ¿para qué? Para autorrealizar al ser. Ese es el matrimonio que nos sirve para la regeneración. Entonces, así, trabajando en la muerte psicológica de instante en instante para liberar esa esencia que ya hizo su curso dentro de esos defectos psicológicos, liberar toda esa energía que esos defectos psicológicos tienen atrapada, ahorrar la energía que todos los días nos dan. Entonces, en la práctica de suprasexo, vamos a transmutar esa energía para empezar ese proceso de elevarnos en esos niveles de conciencia, lo que son también las distintas dimensiones. Y debemos, pues obviamente, desarrollar el amor, que es el gran objetivo de la existencia. Entonces debemos sacrificarnos por la humanidad, porque el sacrificio por la humanidad nos da los méritos para avanzar, nos da los méritos para poder morir, para pagar el karma de los yoes, nos da los méritos también para poder crear esos cuerpos que también necesitan de esa sal, que es el dharma que nosotros ganamos con el sacrificio por la humanidad. El egoísta, si avanza, avanza muy poquito y muy lento, pero aquel que se sacrifica mucho por la humanidad avanza a buen ritmo en lo que es la creación de esos cuerpos existenciales. Entonces, ese es el proceso de la regeneración. Entonces, todo esto, pues, a lo que nos lleva es a comprender que si queremos hacer este trabajo hay que dejar de fornicar.
Indudablemente, indudablemente. Si queremos acabar con el ego que ya creamos, que tenemos ahora mismo, pues toda una legión que hemos desarrollado en nuestro interior, y si queremos empezar a acabar esa legión, pues tenemos que dejar de fabricar más ego. Sí, porque si seguimos ahí fornicando, y por un lado estamos así, quiero morir, voy a eliminar este defecto, madre mía, mátame este, y madre mía, mátame aquel, y madre mía, mátame el otro. Y entonces después vamos y fornicamos, ¿en qué estamos? Si esa fornicación le va a dar vida al ego, va a revivir los yoes muertos y por ahí hasta crea unos cuantos más. Entonces hay que acabar con el ego. La reproducción de la bestia, o sea, de ese ego en nosotros, se hace a través de la fornicación, del adulterio y del desamor. El desarrollo de ese ser divinal en nuestro interior se hace a través de la castidad, la fidelidad y el amor. Entonces debemos también comprender, porque esta conferencia también es como definitoria. Nosotros recibimos el conocimiento y tenemos que saber que el conocimiento es poder y el conocimiento, por lo tanto, conlleva siempre una gran responsabilidad. Entonces, cuando una persona ya tiene este conocimiento, tiene que decidirse. Y la definición será ángel o demonio. No hay más. Aquí no hay vuelta atrás porque ya sabemos, ya tenemos el conocimiento. Ya sabemos del poder del sexo. Ya sabemos del poder de la energía. Entonces tenemos ya dos alternativas. Lo que hagamos con esa energía nos va a definir. Si nosotros teniendo el conocimiento usamos esa energía negativamente o para satisfacer las cosas del ego, como ahora se está haciendo muy popular y común, usar la energía que para traer esto, que para aquello, que para lo otro, entonces que vamos a estar desarrollándonos como demonios, porque el demonio se desarrolló pues con el mal uso de la energía, conociendo el valor de esa energía, usando esa energía para manipular, para tener, para lo material, ¿sí? Porque seguimos fascinados como que esto material y que la abundancia y que la prosperidad y que no sé qué, y no nos queremos salir de aquí para nada, terminamos convirtiéndonos como demonios. Porque esa energía nos da el poder para subyugar, para someter, para atraer, para de todo, pero seguimos atados a esta máquina y seguimos atados a la degeneración y seguimos atados al ego porque no lo estamos eliminando. Ahora sí, por otro lado, teniendo este conocimiento del poder de esta energía, del valor que tiene, la usamos de una forma superior, ya no se la entregamos al ego, más bien la rescatamos del ego y empezamos a transmutarla, a formar ese árbol de la vida, a hacer esas iniciaciones, entonces inevitablemente nos vamos a terminar convirtiendo en ángeles, en seres superiores. Entonces esa es la definición. O se va para un lado o se va por el otro. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Con esto, pues, culminamos el ciclo de 50 conferencias. Les invitamos cordialmente a que nos acompañen también en el ciclo de conferencias de fase B, que es el que vemos los días martes, porque esas conferencias nos dan ya conocimientos y bases más profundas para comprender ese camino iniciático, comprender cómo se da ese proceso de prendida del fuego sagrado, de compleción de cada una de esas iniciaciones y cómo es que vamos a avanzar hacia la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, bueno, no se pierdan esas conferencias de fase B. Si a ustedes les queda cualquier duda en torno a este tema que vimos el día de hoy, como ustedes pueden ver, muy interesante, pues no duden en dejarla ahí en los comentarios para que les demos solución. Y si por ahí también tienen algún comentario, algún aporte que nos quieran hacer, pues también es muy bienvenido. Gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Les invitamos a todos cordialmente a que nos acompañen en el próximo ciclo. También a que entre todos invitemos a más personas para que participen de ese nuevo ciclo de conferencias y que reciban estas herramientas. Vamos a estar compartiendo imágenes, videos de invitación, junto con la fecha en que vamos a estar iniciando el nuevo ciclo ya próximamente. Y bueno, ahí les invitamos a todos para que hagamos la labor de difundir esas invitaciones para que lleguemos pues a cada vez más personas con ese nuevo ciclo.